Hola amigos de Un Mundo Verde, bienvenidos a esta nueva edición, ya en el mes de abril, y le vamos a proporcionar las noticias más relevantes que suceden en el mundo en torno al cambio climático, la eficiencia energética, así como las noticias en el plano nacional y sobre todo la noticia aquí en el municipio de Querétaro. Así es de que acompáñenos para que usted esté informado y posteriormente vamos a platicar. Se ha hablado mucho de la sequía y siempre lo enfocamos desde un punto de vista del consumo humano y se habla, digamos, de la disminución de las precipitaciones, o sea, una sequía hidrometeorológica, y luego se habla también de la sequía agrícola cuando falta el agua para generar los cultivos que producen los alimentos que consumimos, pero nos falta hablar de la sequía ecológica, o sea, de aquella que afecta a los ecosistemas, tanto naturales como la vegetación que existe dentro de la ciudad. Entonces vamos a hablar de estos impactos y de la importancia que tiene el que nosotros la podamos visualizar por completo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la sequía ecológica? Nos acompaña como siempre nuestra amiga Ivana, la amiga también del planeta. Gracias Ivana por acompañarnos. Y vamos a iniciar las noticias. Recuerden ustedes que en pasados días, el mes de marzo, se conmemoró el Día Mundial del Clima y ahora en el informe, el nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial, nos habla de que efectivamente se confirma que en el 2023 fue el año más caluroso. Sí. Pero además el informe agrega que hubo más incendios, hubo más sequías, un aumento del nivel del mar, disminución de la capa de hielo marino en la Antártida y el retroceso de los glaciares. Y esto, a su vez, todos estos fenómenos contribuyeron precisamente a generar olas de calor, inundaciones, los ciclones tropicales, que a su vez tuvieron un impacto en la economía de los seres humanos en todo el planeta. Entonces el informe señala que todas estas consecuencias generó más pobreza, Ivana. O sea, generó más pobres, problemas económicos en la población, desplazamientos en algunas partes del planeta. Entonces, pues ahí estamos viendo que el cambio climático tiene impactos no solamente en términos ambientales, meteorológicos, sino también sobre los aspectos económicos y sociales de los seres humanos. Sí, y es muy interesante porque muchas veces nosotros como personas, ¿no? No pensamos en que realmente el cambio climático nos afecte directamente. Decimos, no, pues yo estoy muy cómodo aquí en mi casa, yo no siento el calor, tengo el aire acondicionado, la ventana abierta, ¿no? Y no nos ponemos a pensar en todas estas consecuencias. Y a todas las personas que están viendo este programa, las invito a reflexionar un poco, a que aunque a lo mejor a nosotros no nos esté llegando directamente las consecuencias, sí nos están llegando las consecuencias económicas. Y que cuando salimos a la calle sí nos llegan las consecuencias en cuanto al calentamiento. Y justamente, pues habíamos tenido ya años calurosos, ¿no? Pero pues el 2023 fue el más caluroso y conforme pues está avanzando el cambio climático,
desde mi parecer, yo creo que las cosas y este año va a volver a ser el más caluroso todavía. Sí, y creo que ya las expectativas internacionales, tanto de las organizaciones mundiales como de ciudadanos, instituciones académicas, pues casi ya dan por un hecho que sí vamos a llegar al 1.5 grados centígrados, o sea, que sí vamos a rebasar lo que se había considerado en la conferencia de París, en las metas de hacer lo posible por no superar el 1.5. Pareciera ser que ya es imposible, por lo menos este año, que pueda suceder. En el 2023 se registró 1.44, o sea, ya cercano al 1.5, entonces por eso las expectativas pues han disminuido en el sentido de que pues casi es un hecho que vamos a rebasar el 1.5. Sí, y es que pues es muy interesante, ¿no? También de que sabíamos de la Agenda 2030 desde hace unos años, ¿no? Apenas nos venimos enterando como que las personas que no son expertas en ecología apenas se van enterando de la Agenda 2030 hace unos años. Pero la Agenda 2030 ha estado ahí ya desde hace más de 15 años. Yeah. O sea, no es como de un día para otro le inventaron ya casi cuando vamos a rebasar el 1.5 grados. Porque realmente esperamos mucho para ver las consecuencias y después actuar. Actuar. Que es muy característico del ser humano, ¿no? Sí. Vienen todas las consecuencias, viene el colapso, entonces decimos, ahora sí tenemos que actuar. Pero ya es, como dice el dicho, a toro pasado. Ya sucedió la situación, ¿no? En Madrid, unas sencillas ecuaciones aclaran un enigma climático con las nubes. Un nuevo análisis basado en ecuaciones simples ha reducido la incertidumbre de cómo afectarán las nubes al cambio climático en un futuro. Fíjate que, digamos, como seres comunes, ciudadanos, levantamos la vista hacia el cielo y vemos las nubes y en eso estamos pensando si va a llover o no va a llover. Y hasta ahí queda el asunto. Pero las nubes juegan una función de carácter ecológico. Sí. Reflejan el brillo del sol, que es uno de los aspectos que juegan las nubes. Y la otra parte, pues es como una capita protectora para el medio ambiente y también para los seres humanos. Pero no se sabía demasiado, entonces hoy se comienza a indagar más sobre estas funciones de carácter ecológico sobre las nubes. Y entonces la nota lo que nos dicen es que a partir de unas pequeñas o simples ecuaciones están reduciendo la incertidumbre, sobre todo lo que se refiere al brillo de las nubes. Sí, y aparte de que las nubes también nos indican acerca del ciclo del agua y nos podemos enterar cuánta condensación hay pues en las nubes y cómo se está llevando a cabo el ciclo y si realmente es un buen ciclo del agua o pues no. Pues fíjate que con motivo de la sequía, pues parte de la discusión es si deberíamos de generar más evaporación y transpiración de las plantas para que, digamos, en términos locales pudiera generarse las nubes y luego la precipitación se condensa el agua, que es el ciclo del agua, líquido, vapor y luego vuelve otra vez a su estado líquido y en algunas partes del planeta pues sólido como la Antártida, pero aquí en este caso digamos el hielo no es tanto sino la parte líquida y hay esa discusión si tendríamos que optar por una estrategia frente a la sequía de hidratación de la naturaleza y lo cual implicaría tener más vegetación, regar esa vegetación para que se genere el proceso de transpiración y se vaya conformando las nubes. Y algo que me parece importante que descuidamos con respecto a las nubes, o sea, para que
llueva, o sea, ya sale en vapor, ¿no? El agua. Y se van generando las nubes, pero para que realmente llueva tiene que haber una parte muy pequeña de materia para que se pueda condensar el agua. Y esto es el polvo. Aquí es el polvo. En otras partes, como en Dubái, por ejemplo, que desalan el agua y la utilizan, toda esa gran cantidad de sal la utilizan en los aviones y bombardean las nubes para poder provocar la lluvia y la precipitación. Aquí en este caso pues no bombardeamos con sal, pero sí los polvos que vienen del semidesierto juegan un papel importante para que se produzca la precipitación. Sí, y esto de sembrar nubes, ¿no? Como lo hacen en Dubái, justamente porque pues es una parte muy seca. Muy seca. Muy seca. Entonces, pues justamente a mí me parece muy interesante cómo pues su solución hacia la sequía, y para no quedarse sin agua y sin vegetación, pues literal sembraron nubes en el cielo y, como nos comentas, les pusieron sal y empezó a llover. Y generaron, o sea, la lluvia que nosotros recibimos normalmente aquí en Querétaro es producto de los ciclones, tanto del Pacífico como del Atlántico. Pero tendríamos que empezar en una estrategia de generar lluvia local. Y eso sucede a partir de la evaporación y transpiración de las plantas. O sea, tendríamos que ir generando mucho más vapor y luego provocar la precipitación, de tal manera que no estuviéramos a expensas de los ciclones, tanto del Pacífico como del Atlántico. O sea, todos los procesos que hay en los océanos es lo que permite aquí obtener cierta lluvia, sino como lo que le llaman las nubes blandas, o sea, cómo provocar la lluvia casi de manera local, pues, ¿no? Sí. Bueno, tenemos otra noticia también relacionada con el cambio climático, que tiene un impacto significativo en la forma en que los seres humanos calculan el tiempo. Fíjate, cada vez sabemos más del cambio climático, ¿no? En un principio decían, no, bueno, todas las emisiones que hay de CO2 y gases de efecto invernadero, y hasta ahí nos quedamos. Y en cada programa hemos ido presentando avances o resultados de las investigaciones con respecto a muchas cosas del cambio climático. Y ahora es el tiempo, el impacto significativo en la forma en que los seres humanos calculan el tiempo. Y según ese estudio reciente que fue publicado en la revista Nature del 27 de marzo, en este análisis se anticipa que el deshielo de los polos está afectando la velocidad de rotación de la Tierra, lo que resultaría en un retraso de 3 años para la necesidad del próximo segundo intercalar, una práctica implementada desde 1972 para ajustar el tiempo medido por los relojes atómicos al basado en la rotación terrestre. O sea, cuando el ser humano comenzó a medir el tiempo era con relojes como lo que conocemos. Y después se volvió más preciso y los científicos entonces calculan el tiempo en términos atómicos, ¿no? Y para hacer este cálculo se implica entender la velocidad de la rotación del planeta. Entonces lo que nos están diciendo es que producto del cambio climático viene el deshielo de los polos y afecta la velocidad de rotación de la Tierra, y entonces están calculando un retraso de 3 años próximo a un segundo, o sea, le llaman un segundo intercalar, una práctica implementada desde 1992. Un segundo intercalar, también conocido como un segundo adicional, es un ajuste temporal de 1 segundo que se realiza para alinear, un segundo no en nuestros relojes, es un segundo atómico, ¿no? Para alinear los estándares de medición del tiempo más cercanos al tiempo solar medio. Y aquí lo que están diciendo de ese segundo intercalar sería negativo. O sea, tendríamos que como restarle, y entonces implica ese retraso de 3 años. Es un artículo que se publicó, todavía no se ha implementado, pero lo que queremos transmitirle a usted es que el cambio climático tiene una serie, muchas caras, muchos impactos y consecuencias
que al final de cuentas lo vamos a recibir los seres humanos, obviamente la naturaleza, la fauna, en fin, todo el planeta. En Argentina, el cambio climático reconfigura la biodiversidad de las ciudades grandes como Buenos Aires. La paulatina tropicalización de las regiones templadas de la Argentina por efecto del cambio climático comienza a generar cambios en poblaciones de insectos y animales. Y no necesitamos irnos hasta Argentina. Aquí ya los académicos, sobre todo de la UAC, nos han platicado, nos han comunicado y han publicado también sus resultados sobre cierto desplazamiento que hay, sobre todo en las abejas, que se están moviendo hacia altitudes un poco más templadas. Una buena parte de la vegetación que tenemos en Querétaro, aquí en la zona metropolitana, es caducifolia. ¿Qué quiere decir esto? Que pierde sus hojitas en una temporada del año. Y al perder las hojitas, entonces no hay mucha sombra. Y la temperatura que podemos alcanzar de 30, 31, 32 grados se vuelve un poco más fuerte debido a que no hay una atenuación o mitigación. Y entonces los insectos comienzan a desplazarse hacia otras altitudes donde puede estar una temperatura un poco más cómoda para ellos. Sí. Pero sí, el cambio climático está afectando la biodiversidad, efectivamente, y en particular en los insectos, como dice este artículo, ¿no? Y claro que, bueno, los insectos pues son una parte esencial de la cadena trófica y que si estos insectos se desplazan hacia otros lugares, pues no nada más afecta a la biodiversidad de nada más los insectos, sino que se va a extender hacia muchos otros animales que dependen de estos insectos. Sí, incluso hasta provocar enfermedades, el dengue. O sea, en México ya había desaparecido el dengue y ahora con el incremento de las temperaturas vuelve a aparecer los mosquitos, sí, que además son molestos, pero transmiten también esta parte de la enfermedad conocida como el dengue. Entonces, por eso ya comenzamos a ver aquí en la ciudad que salen en vehículos a fumigar un poco para poder prevenir que se nos venga de manera generalizada el dengue. Y en cuanto a la eficiencia energética, Ivana, déjame decirte que allá en Europa hay una primera decisión del balance global que fue acordado por casi 200 países en la última conferencia de las partes, la COP28, también conocida como el Consenso de los EAU, que incluyó importantes compromisos en materia de energía que la Agencia Internacional de Energía había pedido antes de la cumbre, con los nuevos objetivos globales para el 2030, o sea, cada vez le vamos alargando, ¿no? Y cuando lleguemos al 2030, ahora vamos a ser 2040 y 2050, y ahí nos las vamos llevando hasta que colapsemos por completo. Bueno, estos objetivos para el 2030 consistieron en triplicar la capacidad de energía renovable. En Europa, aquí ya habíamos dicho que, lejos de apostarle a las energías renovables, le habían apostado en términos de política pública y de inversiones a la eficiencia energética. Sí. Entonces hay una contradicción en estos acuerdos y con respecto a la Agencia Internacional de Energía de triplicar cuando todo un continente, en este caso, no todos los países, pero sí los que forman parte de la Unión Europea, le han apostado a la eficiencia energética. Por eso dice, por un lado, triplicar la capacidad de energía, duplicar los avances en materia de eficiencia energética y reducir sustancialmente las emisiones de metano. Entonces, bueno, hay ciertas contradicciones, pero lo importante es de que sí se sigue pensando que lograr una eficiencia energética es importante. El día de ayer me platicaba un amigo de que se le había disparado el costo de su energía
entonces cambió su refrigerador y su lavadora y disminuyó como de 1,200 pesos, lo bajó como a 300 pesos. Dice, claro, es una inversión, pero con este ahorro pues ya voy compensando lo que me costó cambiar el refrigerador y la lavadora. Sí, y esto pues de los electrodomésticos es muy importante porque pues es algo que la mayoría de las personas tenemos en nuestra casa y lo usamos casi que diariamente para cocinar, para cualquier cosa, ¿no? Y cambiar estos electrodomésticos por electrodomésticos que sean eficientemente energéticos, pues sí va a lo mejor ahora, en estos momentos que apenas se está implementando la eficiencia energética en estos aparatos, pues pueden llegar a ser con un costo más elevado, pero pues más o menos se va a compensar con lo que se va a tener que pagar en electricidad. Así es. Me voy a ir adelantando porque nos indican que ya nos quedan 3 minutos y aquí les dijimos que íbamos a hablar un poquito de la sequía ecológica, pero déjame decirte que en Oaxaca la Autoridad Ambiental Federal mantiene la suspensión de actividades del golf en el Parque Nacional de Tangolunga debido al alto consumo de agua en un contexto de sequía, ya que el agua ocupada por el campo de golf para regar el pasto representa el consumo de todos los pobladores de Oaxaca por 10 días, fíjate nomás. Sí. O sea, es demasiado. Muchísimo. Y más de 2 años del consumo de la población de Santa María Huatulco. O sea, wow, es demasiado solamente para una actividad y para mantener solamente un campo de golf. Entonces mantiene esta medida como parte, y de ahí quisiera brincarme, Ivana, a lo que se conoce como la sequía ecológica. Entonces hablamos de una sequía meteorológica que es de que se reducen las precipitaciones, casi no llueve. Luego eso tiene una consecuencia y se traduce en una sequía agrícola porque no existe el agua suficiente en los cuerpos de agua para poder regar los cultivos para la producción de alimentos. Pero no hemos hablado de la sequía ecológica que afecta a los ecosistemas. O sea, aquí en Querétaro tenemos 3 tipos de ecosistemas. El ecosistema conformado por encinos, el otro que es la selva baja caducifolia y el tercero que son los matorrales. Y los que se ven más afectados como ecosistemas por la falta de precipitación es precisamente el encinar y parte de los matorrales, porque a mayor biodiversidad hay menor competencia entre las especies vegetales por el agua. Entonces, el ecosistema de la selva baja caducifolia es menos vulnerable a una sequía con respecto a los otros 2 ecosistemas que están presentes aquí en el municipio de Querétaro. Y en la parte de la vegetación urbana, pues sí, o sea, sí hay un impacto. Nosotros transitamos en las calles, comenzamos a ver pues parte del arbolado medio seco, que es producto de la sequía que estamos teniendo y que todavía no se avisora cuándo va a haber las primeras lluvias del 2024 hasta la fecha. Así es de que necesitamos pues de alguna forma tratar de entender esta parte del fenómeno de la sequía que sí afecta no solamente la agricultura, la falta, se incrementa la temperatura, los incendios, sino también nos afectan los ecosistemas. Sí. Digo, y sabiendo que México es un país mega biodiverso, y megadiverso más bien, ¿no? Y que hay que darle mucha importancia a estos cambios que hay en el entorno debido a la sequía y pues sí prestar un poquito más atención en esto porque pues realmente ocupamos un lugar muy importante en cuanto a biodiversidad y además de sentirnos orgullosos de eso, también hay que cuidarlo, porque si no nos cuidamos, pues se acaba. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Yo los espero como siempre cada miércoles al punto de las 5:30 aquí por Radio y Televisión Querétaro en su programa El más climático y biodiverso de la televisión Querétaro,
un mundo verde. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?